Hoy en Ecuador aún existen ciudades perdidas que están siendo buscadas. Unas, envueltas en el mito y la leyenda, han generado innumerables teorías. De otras, existen evidencias testimoniales. Durante siglos, decenas de hombres las han buscado y aún las buscan. Mientras, las sorpresas no dejan de impactarnos cuando los exploradores han revelado sus descubrimientos de lo que ni siquiera imaginábamos. La historia no se ha terminado de contar en Ecuador. Hoy realizaremos un viaje a través del tiempo y el espacio por algunas ciudades perdidas en el actual territorio ecuatoriano. Prepárate para sorprenderte. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Ecuador es cuna de varias civilizaciones y culturas milenarias, algunas de las cuales fueron testigos de la irrupción de dos imperios que las absorbieron, primero el incaico y luego el español. Tras el muy corto tiempo de estancia de administración incaica en lo que hoy es Ecuador, los peninsulares españoles se encargaron de recoger en sus crónicas las diferentes etnias que por estas tierras florecían. No obstante, cientos y hasta miles de años antes, otros seres humanos, quizás con otras lenguas y diferentes modos de vida, tuvieron su hogar por aquí y su presencia nunca fue recogida en ningún libro de crónicas. Iniciamos este recorrido por las ciudades perdidas de Ecuador por una de la que ni siquiera sospechábamos y que hoy impacta a la comunidad de historiadores, antropólogos y arqueólogos del mundo entero. Hace escasamente unos pocos meses, el mundo fue sorprendido por las noticias. En la Amazonía ecuatoriana se había realizado el mayor descubrimiento arqueológico de su tipo en Sudamérica. Se encuentra en la selva de la provincia Morona Santiago, en las riberas del río Upano. Se trata de una complicada red de asentamientos urbanos interconectados entre sí por carreteras y caminos que han asombrado a los científicos. Todo esto se encuentra en un área de unos 300 kilómetros cuadrados, aunque podría tener una mayor extensión que aún no se ha investigado. Este descubrimiento se dio a conocer el 11 de enero de 2024 y su primicia ocurrió en la prestigiosa revista Science, que lo dio a conocer en su portada. Hasta este momento se tenía otro criterio con respecto a la Amazonía, que ya no solamente tiene un alto interés ambiental. Con este descubrimiento realizado en Ecuador, la Amazonía, según los especialistas, cobra un interés cultural, pues ha comenzado a revelar que lo que hoy está cubierto por una densa vegetación, antes estuvo ocupado por personas con sus vidas y costumbres que hoy se investigan. Los estudios realizados hasta este momento datan el sitio en unos 2500 años, por lo que tiene a todos apasionados con la investigación. Antes de hablarte de otra de las enigmáticas ciudades perdidas en Ecuador de las que se tiene evidencias, te comento que en muchos artículos revisados por nuestro equipo aparece Ecuador como posible escenario de la legendaria ciudad de El Dorado y que en el territorio ecuatoriano también ha sido buscada esta ciudad de oro por parte de múltiples exploradores. Algunos de sus más enconados buscadores, por solo mencionar a dos de ellos, fueron los connotados conquistadores españoles Francisco Pizarro y Francisco de Orellana, quienes en el siglo XVI, en su afán por encontrar la enigmática ciudad de oro en el territorio del actual Ecuador, se dieron a la tarea de buscarla. De esta infructuosa búsqueda, para la cual salieron desde el lugar que hoy ocupa Quito, la capital ecuatoriana, ocurrió el descubrimiento europeo, de manera accidental, del río Amazonas. Con respecto a El Dorado, no te asombres. Aún hoy, en el siglo XXI, existen expediciones que la buscan en varios países, incluyendo por supuesto a Ecuador. Por cierto, sobre el accidentado e importante descubrimiento europeo del río Amazonas,
y sobre la posibilidad de que el dorado se encuentre en Ecuador, muy pronto publicaremos un video que no debes perderte. Otra ciudad perdida que sigue siendo buscada, a pesar de que recientemente un grupo de exploradores han afirmado que la encontraron en una zona de Perú, es la legendaria Paititi. Esta mítica ciudad inca, donde se piensa que reposan los mayores tesoros de la casta noble incaica, también ha sido ubicada por muchos buscadores de tesoros en territorio del actual Ecuador, y aunque en varias ocasiones se ha desechado la idea, aún permanece latente la posibilidad de que sí se encuentre en algún escondido y recóndito paraje ecuatoriano. De Paititi y la posibilidad de que se encuentre realmente en territorio ecuatoriano, espera un próximo video. Te sorprenderás. Otro enigma arqueológico. A 32 kilómetros de la población de Baños de Agua Santa en Ecuador, situadas a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar, se encontraron unas aparentes ruinas en forma piramidal que desde su descubrimiento han ocasionado estremecimiento en la comunidad científica. Durante su investigación, en medio de un paraje intrincado de muy difícil acceso, algunos han especulado que allí posiblemente se encuentre el mausoleo de Atahualpa. Otros aseguran que se trata de la famosa ciudad perdida de los gigantes, aunque existen quienes aseguran que estas estructuras, con piedras perfectamente colocadas de manera simétrica, son una formación natural. Lo cierto es que un gran enigma revolotea sobre este descubrimiento. ¿Es el mausoleo de Atahualpa? ¿Es la ciudad perdida de los gigantes? ¿O es una formación propia de la naturaleza? ¿Aún se investiga este lugar en secreto? Porque si se sigue investigando a espaldas de los medios de comunicación, entonces no se trata de una formación natural, como exponen algunas instituciones. Continúan los inquietantes enigmas. Recientemente el investigador argentino Gustavo Fernández ha provocado que la mirada de varios científicos se dirija a una región de unos 200 kilómetros cuadrados que compromete a Gonzanamá, Quillusara, Catazo y la intrigante Cueva de los Tallos en Ecuador. Este investigador ha analizado monolitos, muros, petroglifos, entre otros vestigios que les conectan enigmáticamente con la cueva que genera infinidad de especulaciones alrededor del mundo. Durante su investigación, Fernández ha hecho notar que en este lugar definitivamente existió una civilización muy antigua. ¿Pero qué ocurrió con ella? ¿Eran los famosos gigantes de Loja? ¿U otros entes de los que tanto se sigue hablando en múltiples medios de comunicación y de los cuales se siguen manteniendo muchos secretos? Otra intrigante ciudad perdida que aún se sigue buscando es la famosa Logroño de los Caballeros en la Amazonía ecuatoriana, ciudad fundada por los conquistadores españoles en un sitio de gran presencia de oro y que, según varios testimonios del siglo XVI, fue destruida por los indígenas del lugar, y desde entonces su localización exacta, junto a unas minas muy abundantes en oro, sigue siendo un misterio. ¿Sabías que desde el territorio de lo que hoy es Ecuador, la humanidad recibió a la planta que salvó al mundo? Esta es una página emocionante de la historia universal en la que nuevamente tenemos que mencionar a este país sudamericano que no deja de sorprendernos. Cuando el mundo perdía millones de vidas humanas, en esta región sudamericana, sus indígenas ya conocían tal salvación. Entonces, el verdadero árbol de la vida cubrió a toda la humanidad con su sombra sanadora, con sus raíces en tierras ecuatorianas. Acompáñame en este viaje a través del tiempo y el espacio al encuentro de esta fabulosa planta que devolvió la esperanza al mundo, viajando desde las tierras de Ecuador. Aunque esta planta crece en una gran franja de la cordillera de los Andes, el mérito por haber sido desde su territorio que salió a salvar a la humanidad lo tiene el actual Ecuador.
Tanta importancia tiene esta planta que fue elegida como planta nacional de ese país. Pero ¿sabes cuál es y por qué razones específicas fue elegida y cuál ha sido su impacto mundial? A principios de 1936, desde La Plata, Argentina, llegó una inusual invitación a todos los países del mundo a través de sus diplomáticos. Se exhortaba a todas las naciones a presentar su árbol nacional que les representaría en el Jardín de la Paz. Desde ese instante, muchos países hicieron concursos para seleccionar la que sería su planta nacional. En otros, se le hizo tal encargo a las instituciones botánicas y agrícolas. En Ecuador, su Cancillería, el Ministerio de Educación y el Departamento de Agricultura consultaron por oficios al Instituto Botánico de la Universidad Central del Ecuador. Fue entonces que el eminente botánico Misael Acosta Solís propuso por su trascendencia histórica y económica a la cascarilla roja o cinchona como árbol nacional del Ecuador. Pero si en la mayoría de países sus árboles nacionales son majestuosos, de follaje hermoso, troncos fuertes, flores fabulosas, ¿por qué nominar en Ecuador a una planta que realmente no tiene grandes atractivos visuales? Sencillo. La majestuosidad de la cinchona o cascarilla radica en su capacidad medicinal, que le hicieron merecedora de los nombres de árbol de la vida y planta salvadora de la humanidad. ¿Pero de qué se trata? Para conocerlo, tenemos que retroceder en el tiempo. Es muy probable que los indígenas precolombinos que habitaban el territorio del actual Ecuador ya conociesen y usasen la corteza seca de la cascarilla como febrífugo, o sea, antifebril, y especialmente para combatir los denominados fríos, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles a Sudamérica. Pero este maravilloso secreto sería revelado más tarde a los europeos, pues las primeras referencias sobre las propiedades curativas de la corteza de este árbol desconocido por los blancos fue escrita por un fraile español en el año 1628, según se descubrió en un manuscrito encontrado en la Biblioteca del Vaticano. Aunque existen múltiples leyendas sobre la cinchona, existe un hecho que ha trascendido históricamente, cuando un indígena de la actual provincia de Loja, en Ecuador, en el año 1638, reveló al corregidor de esa ciudad las virtudes de la cascarilla. Ese mismo año llegó a Loja la noticia de que la esposa del virrey de Lima, doña Francisca Enríquez de Rivera, estaba muy enferma con lo que llamaban fríos, que no era otra cosa que la malaria terciaria. Entonces, el corregidor de Loja, don Juan López de Cañizares, conocedor del valor medicinal de la cascarilla, envió una pequeña cantidad a la distinguida señora. El resultado fue impresionante. Una cura radical y rápida. No obstante, existen investigaciones más recientes en las que se afirma que la persona que estaba muy enferma en ese entonces fue realmente el mismísimo virrey de Lima, conde de Chinchón. Lo cierto es que, en Europa, con la llegada de los polvos obtenidos de la corteza del árbol de la cascarilla o árbol de la quina, envueltos en la impresionante curación milagrosa de la condesa de Chinchón, a estos polvos se les llamó de inmediato los polvos de la condesa. Su efecto curador comenzó entonces a dispersarse por toda Europa y el resto del mundo desde España, iniciándose una cadena de millones de curaciones de malaria, algo para lo que no existía solución entonces. Esa solución llegó desde Loja, provincia de lo que hoy es Ecuador. Reitero que esta planta crece en una amplia franja de los Andes que incluye a varios países, pero de donde salió a salvar al mundo fue desde el territorio actualmente ecuatoriano. La llegada a Europa de esta medicina milagrosa ocurrió, según algunas fuentes, gracias al médico del virrey de Lima y, según otras fuentes, gracias a la dedicación de la orden de los jesuitas, y debido a esto,
A estos polvos también se les conocía como polvos de los jesuitas. ¿Por qué se le llamó a este árbol cinchona? Pues el fundador de la nomenclatura botánica, Carlos Linné, al querer honrar a la condesa de Chinchón, esposa del virrey de Lima, y a quien se le atribuía el descubrimiento de las virtudes de la quina o cascarilla, cometió el error de escribir mal su nombre, error que ha persistido hasta hoy y seguirá así, debido a la inflexibilidad de las normas de la nomenclatura botánica. Por lo tanto, se seguirá escribiendo así, cinchona, en lugar de chinchona. Muy bien hasta ahora, pero ¿qué es lo que tiene este árbol considerado tan milagroso? Pues de la corteza de la cinchona o cascarilla se extrae la quinina, el alcaloide natural y curativo, único medicamento capaz de curar la malaria. Como podrás suponer, el comercio de la cinchona o cascarilla desde el siglo XVII significó para Ecuador una impresionante fortaleza económica, aunque forestalmente tuvo un impacto significativo. El Ecuador, como país originario e histórico de la cinchona, cascarilla, quina o chinchona, brindó al mundo uno de los más importantes medicamentos, pero el negocio con esta planta se deprimió considerablemente desde la implementación de las grandes plantaciones de este arbusto en las Indias Orientales, arrebatando el mercado americano y llegando a proveer del 95% de la producción mundial. En la actualidad, la quinina se obtiene sintéticamente a través de procesos en laboratorios, por lo que la cinchona, chinchona, quina o cascarilla, como quieras llamarle, se libró de ser derribada en masa con fines económicos. Esta es la historia del árbol nacional del Ecuador. Mientras otros países del mundo son representados por fastuosos árboles, Ecuador se muestra con uno muy peculiar. La cinchona, o como le dicen los nativos ecuatorianos, la cascarilla, no es un árbol de hermosura exterior, sino un árbol de belleza interior. La planta que salió desde Loja a salvar al mundo, reconocida universalmente como el verdadero árbol de la vida, o la planta que salvó a la humanidad. ¿Conocías esta historia? ¿Qué otros datos puedes agregar? Varios amigos ecuatorianos nos han pedido que hagamos este video y a nosotros nos ha parecido una magnífica idea. No te pierdas ni un minuto porque revelaremos una curiosidad muy interesante de Ecuador, el país sudamericano que tanto tiene que mostrar al mundo. ¿Sabes tú cuál es la flor nacional de Ecuador? En las respuestas que estarán generándose en este momento, estoy seguro de que habrá muchas diferencias. Este es un tema apasionante y nos fuimos apasionando más en él a medida que íbamos investigando. Nos hemos tomado el tiempo para seguir la pista de este asunto minuciosamente y realmente nos ha sorprendido lo que encontramos. No te vayas de este video para que compartamos la experiencia y conocerás algo realmente peculiar. La historia de la humanidad está estrechamente vinculada a las plantas. Y es que más allá de ser fuente de oxígeno, alimentos, medicinas, textiles, colorantes, maderas, artesanías y una extensa lista de materias tangibles y consumibles, la belleza de sus flores ha sido fuente de inspiración en prácticamente todos los ámbitos del arte. Además, las plantas, particularmente sus estructuras florales, son una parte esencial en muchas tradiciones y culturas. Durante el último siglo, muchos países han adoptado la costumbre de designar a una especie de planta, a veces dos, que le represente, a lo que se le otorga el título de flor nacional, ya sea por su belleza, su importancia económica, cultural, religiosa, o bien por ser un elemento característico o endémico de los países de una región. Muchos países han designado flores como símbolos patrios, como una manera de reconocer y apreciar el valor de la naturaleza, además de reflejar el espíritu, valores y una identidad nacional. Pero, ¿cómo se designa una flor nacional? Resulta que no existe una manera oficial de hacerlo, aunque en algunas ocasiones son propuestas por instituciones particulares,
o bien fueron designadas por una comisión gubernamental especialmente encargada de buscar aquella especie que represente a la nación en diversos aspectos. Pero ¿cuál es la flor nacional de Ecuador? La respuesta a esta pregunta es muy peculiar, como te decía, y en momentos la conocerás. Antes, debemos hacernos esta pregunta: ¿qué características debe tener una especie para ser considerada flor nacional? Esto varía de nación en nación, ya sea por su importancia religiosa, cultural, comercial, ornamental, ceremonial, por ser un elemento endémico o característico del paisaje, o bien por alguna combinación de dos o más de estos. Llegamos entonces al meollo del asunto: la flor nacional de Ecuador. Y ahora te comento que, aunque mencionaré a esta hermosa flor a seguidas, no te vayas de este video creyendo que ya conoces de qué se trata. No, porque en Ecuador ha ocurrido algo significativo, muy peculiar sobre este tema. Pues bien, en múltiples publicaciones al respecto, encontramos que la flor nacional de Ecuador es realmente una maravilla. Se trata de la chuquiragua, una flor insólita que crece por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y adorna las faldas de las montañas con su intensa tonalidad y forma de fuego, conocida ampliamente como la flor de los Andes. Su nombre científico es Chuquiraga jusiawi, también conocida como la flor nacional de quienes escalan la cordillera de los Andes y la flor del amor verdadero. Pertenece a la familia Ateraceae y es originaria de la Sierra de Colombia, Ecuador y Perú. Es un arbusto que alcanza una altura de 1.50 metros con flores de hasta 2 centímetros. En Cotopaxi, una provincia ecuatoriana, se han observado algunos arbustos de chuquiragua, como se le conoce en los Andes, de hasta 3 metros de altura. Una de sus características más importantes en realidad no se nota a simple vista. Más bien, se hace evidente en el momento en que alguien intenta cortar una rama o una flor con sus propias manos. Sus ramas, completamente cubiertas por una corteza rugosa y resistente, y hojas pequeñas pero duras y puntiagudas, requieren una maniobrabilidad muy cuidadosa, al igual que su flor naranja en forma de llama. Esta característica agresiva sirve como mecanismo de defensa de la planta contra los herbívoros. Por esta razón, aquellos que han sido rasguñados por sus hojas y pétalos puntiagudos alguna vez, saben bien que deben usar algún dispositivo filoso si desean llevarse a casa una de ellas. La única especie animal que se ha adaptado para alimentarse de esta planta es el diminuto colibrí Oreotrochilus chimborazo o gilstar ecuatoriano. Aunque se recomienda no cortar las chuquiraguas porque son una especie en peligro de extinción, son conocidas entre los lugareños de la sierra por sus beneficios para la salud. Así es, sus raíces, hojas y flores tienen propiedades diuréticas y se suelen preparar como un té. La planta también ayuda con las funciones intestinales y hepáticas. También tiene propiedades curativas y antiinflamatorias que ayudan a estimular el sistema inmunológico. ¿Recuerdas el video que hicimos sobre el árbol nacional de Ecuador? En este caso, se repiten peculiaridades. La flor nacional de Ecuador, como su árbol nacional, es medicinal. Ahora viene algo muy pintoresco sobre esta flor. Aunque no se han realizado estudios que confirmen esta historia, se dice que las chuquiraguas solo crecen en las laderas de las montañas Macho. Sí, en Ecuador las montañas tienen género, y muchas personas conocen a varias de las montañas más importantes por su género masculino o femenino. Por ejemplo, Mama Tungurahua o Madre Tungurahua, Rucu Pichincha o Viejo Pichincha, y Taita Chimborazo, Padre Chimborazo. También se dice que las chuquiraguas son las flores del verdadero amor, simplemente porque es muy difícil conseguir una. Se dice popularmente que solo aquellos que están verdaderamente enamorados pasarán por la molestia y el dolor de rasgarse las manos para darle a su pareja
una magnífica Chuquiragua. Hermosa historia, ¿verdad? Pues bien, llegados a este punto, nos adentramos en una peculiaridad significativa con respecto a la flor nacional de Ecuador. Resulta que este país no tiene una flor nacional. No, tiene dos. Sí, Ecuador tiene dos flores nacionales. Sorprendente, ¿verdad? Pues sí, Ecuador es uno de los 3 únicos países en todo el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia, que tienen no solo una flor, sino 2 flores nacionales. Los otros 2 países con esta singularidad son Estados Unidos de América y Bolivia. Pues bien, esta segunda flor nacional de Ecuador es la rosa. Aquí nos sorprendimos grandemente, pues al contrario de la hermosa Chuquiragua, que es una planta autóctona de los Andes, según la Enciclopedia Mundial de Historia, las rosas que hoy conocemos provienen de un número muy pequeño de rosas originarias de Asia, que se cruzaron durante siglos con especies silvestres nativas de Europa y América. Esto nos lleva a que las rosas no son originarias de América, según esta prestigiosa enciclopedia. No obstante, en otras fuentes encontramos que existe un reducido número de rosas que son nativas de Europa, Norteamérica y África noroccidental, además de Asia. Por aquí, tampoco encontramos rastros de que las rosas pudieran haber tenido su origen en Sudamérica, mucho menos en Ecuador. Entonces, ¿por qué en este país se le considera flor nacional? Las razones están más que justificadas. Ecuador es una potencia mundial en el cultivo de las rosas. Los ejemplares de este país son considerados especiales, únicos, de una belleza inigualable. En Ecuador existe una industria florícola muy importante que exporta estas bellas flores alrededor del mundo, poniendo muy en alto el nombre del país, por lo que se trata no solo de un valor ornamental debido a la singular belleza de las rosas ecuatorianas, sino también a un significativo valor económico para este país sudamericano, en el que existen infinidad de tiendas de flores o te encuentras en cualquier esquina a alguien vendiendo estos hermosos regalos de la naturaleza. Sí, amigos, Ecuador no solo tiene una flor nacional, tiene 2 flores nacionales, siendo uno, lo repito, uno de los 3 países del continente americano con esta singularidad: la enigmática Chuquiragua y la bella rosa. ¿Cuál de las 2 consideras más hermosa? ¿Cuál de las 2 crees que se merece mejor el título? La noche del 12 de febrero de 1949 ha pasado a la historia como un momento trágico en la ciudad de Quito. Una mezcla de errores, aventura radiofónica y malos entendidos desembocaron en un horrible suceso que cobró vidas humanas y se lamentaron daños por un valor de 8 millones de sucres, moneda ecuatoriana en aquel momento. Posiblemente haya sido la noche de mayor confusión y conmoción en la historia de la capital ecuatoriana, y todo por una transmisión de la muy popular Radio Quito, emisora que acompañaba en cada momento a los quiteños desde su fundación 9 años antes. Quito estaba siendo atacada, pero no era una acción bélica convencional lo que hizo que infinidad de personas huyeran despavoridas hacia las montañas, a los valles y hacia donde podían para salvar sus vidas. Se trataba del verdadero fin del mundo. Acercarnos a este acontecimiento histórico merece un cafecito, así que mientras escuchas, prepárate uno cargadito, pues conocerás una de las páginas más curiosas de la historia ecuatoriana. Corría la noche del sábado 12 de febrero de 1949 en Quito, capital del Ecuador. Como de costumbre, la mayoría de los capitalinos se acompañaba en sus hogares por las transmisiones de la emisora Radio Quito. De pronto, se interrumpe la programación habitual para dar a conocer un boletín urgente. Ya otros lugares del mundo estaban siendo atacados, y hacía escasos minutos una nave había sido avistada en Galápagos, otra en Latacunga, ciudad que había sido destruida del todo, y en la zona de Cotocollao, otra nave estaba siendo avistada.
Todo a partir de ese momento fue un caos. Se escuchaban a través de la radio los disparos, reporteros aterrados, gritos de los ciudadanos y en medio de todo, se anunció que la misma aeronave que había destruido a la ciudad de Latacunga se dirigía hacia Quito. Ante el evidente último momento para los quiteños, muchos huían hacia las montañas circundantes y hacia otros sitios, más aún cuando desde la propia emisora se les conminaba a abandonar la ciudad para que salvaran sus vidas. El pánico fue tal que muchos se entregaron a la oración, otros confesaban sus infidelidades a las parejas para irse al otro mundo con la conciencia tranquila. Otros regalaban su dinero o lo quemaban. Era un verdadero desastre, mientras en Radio Quito continuaban los horribles reportes de los apocalípticos acontecimientos. ¿Pero qué estaba ocurriendo? Esa noche del sábado 12 de febrero de 1949, se había seleccionado por parte de los directivos de Radio Quito para transmitir su versión de la famosísima obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, adaptada a radionovela por el equipo de radioteatro de esa emisora. La manera en que interrumpieron la programación habitual, la veracidad de los actores, efectistas y musicalizadores fue tal, mientras ocurría la dramatización, que el pueblo de Quito pensó realmente que Ecuador estaba siendo invadido por extraterrestres, específicamente marcianos. Hoy lo vemos como algo imposible de creer, pero tengamos en cuenta que en 1949 muchos lugareños desconocían incluso de la novela publicada varias décadas antes por el aclamado H.G. Wells e incluso desconocían que en la década del 30, 11 años antes, en Nueva York, había ocurrido algo similar. Los habitantes de esa ciudad estadounidense y parte del este de ese país fueron sorprendidos también por la radionovela y se generó un pánico similar al que estaba aconteciendo en Quito en ese instante. Y si a todo esto sumamos que en Radio Quito se cometió el gravísimo error de no informar que esa noche se estrenaría esta obra en su programación, pues se había generado la fórmula perfecta para el caos en la capital de Ecuador. Tal fue el pánico, la confusión y el desastre, que una compañía de tanques del ejército ecuatoriano se dirigió a la zona de Cotocollao, en las cercanías del aeropuerto capitalino, para hacer frente a los extraterrestres que los estaban invadiendo. ¿Te imaginas? Y mientras la ciudad escapaba hacia las montañas, en Radio Quito continuaba el elenco de artistas desarrollando su obra, emitiendo ficticios reportes desde las zonas de combate y hasta imitaron las voces del alcalde de Quito y de ministros del gobierno, haciendo que la gente creyera ciegamente en lo que se estaba diciendo desde la radio. Solo un tiempo después de iniciada la transmisión del estreno de La Guerra de los Mundos en Radio Quito, comenzaron a llegar informes a la emisora sobre el caos que se había generado en la ciudad, haciendo que el narrador de la radionovela tuviese que aclarar que se trataba de una obra de ficción y que no estaba ocurriendo nada. Pero para que tengas una idea de lo que aconteció, escucha esta recopilación de fragmentos de la transmisión original de la noche del 12 de febrero de 1949 y ponte en el lugar de aquellos quiteños que tuvieron que atravesar uno de los peores momentos de sus vidas. Escucha. Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de Latacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro cómo al disiparse la nube dejaban ver unos grandes discos plateados Radio con Quito, brillantes luces. la voz de la capital. Su actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Radio escuchas. La ciudad de Latacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito.
pedimos a la ciudadanía que esté alerta y atenta a un nuevo comunicado oficial. En este momento nos estamos comunicando con altos funcionarios del gobierno y la milicia. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal Sucre. Los extraterrestres están ahora en Cotocollao. Un grupo armado del batallón Vencedores ha ido a su encuentro, pero lamentablemente es tan arrollador el ataque que los marcianos han destruido todo a su paso. Hay muchos muertos y heridos. La base aérea Mariscal Sucre ha Radio sido tomada Quito, por el enemigo. la voz de la Está siendo capital. destruida. Están terminando todos. Ciudadanos, como ministro de Defensa, pido a los ciudadanos de Quito mantener la calma. Estamos organizando la defensa y evacuación de la ciudad. Tenemos en este momento en nuestro estudio al señor alcalde de Quito. Gente de Quito, permítanos defender nuestra ciudad. Nuestras mujeres y niños deben salir fuera, a las alturas circundantes, para dejar a los hombres libres para la acción y el combate. Los marcianos están atacando Cotocollao. Los tanques del ejército han sido destruidos. Nada los detiene. Están avanzando a Quito. ¡Están avanzando! Nos comunican de graves disturbios en las calles. Radio Quito, la voz de la capital. Transmisión radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radionovela. ¿Te imaginas haber sido parte de la ciudadanía de Quito en aquella noche del 12 de febrero de 1949? Lo ocurrido tras la aclaración del narrador de la radionovela fue aún peor. La muchedumbre, sintiéndose estafada, se unió enardecida y se dirigió al edificio donde funcionaba Radio Quito, justo en la esquina de las calles Chile y Benalcázar en el centro histórico de la ciudad. Incendiaron el edificio con los trabajadores de la radio y del diario El Comercio dentro. Unos escaparon. Hubo 5 fallecimientos esa noche. Ciudadanos de varias partes de la ciudad se quitaron la vida pensando que se trataba del fin del mundo, y las pérdidas económicas y materiales ascendieron a 8 millones de sucres. El productor general de la radionovela, artífice del realismo que provocó el pánico en la ciudad, huyó de inmediato a Venezuela, donde se radicó y vivió hasta su fallecimiento. No sabemos si en algún momento regresó de visita a Quito. Se siguieron procesos judiciales contra varias personas de la radio que interrumpió sus transmisiones por 2 años debido a la quema del edificio, llamaradas que se vieron desde todos los puntos cardinales de la capital ecuatoriana. De la noche del 12 de febrero de 1949 y la transmisión intempestiva de la adaptación radiofónica de la novela La Guerra de los Mundos y sus consecuencias, se obtiene una moraleja que aprendieron bien los directivos de entonces en aquella emisora de radio. Los medios de comunicación tienen un poder infinito, tienen la capacidad de generar realidades instantáneas y provocar reacciones sociales ilimitadas. Quienes producen los programas de cualquier medio de comunicación tienen una responsabilidad social inmensa, con la posibilidad de crear mucho bien como de generar calamidades. ¿Conocías de estos acontecimientos? ¿Qué opinas al respecto? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.